Las proteínas. Estas son biomoléculas complejas de alto peso molecular, compuestas de una o más cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos son la unidad estructural de las proteínas, y estas son moléculas orgánicas que poseen por lo menos un grupo carboxílico, es decir, ácido orgánico, y un grupo amino, una base orgánica. 20 son esenciales para el ser humano. Las funciones de las proteínas son para el crecimiento. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas, que éstas actúan como catalizadores biológicos que lo que hacen es aumentar la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Otro tipo de proteínas son los anticuerpos, que éstas actúan como defensa natural ante posibles infecciones o agentes externos. Las proteínas son solubles. Esto quiere decir que cada proteína tiene una temperatura y un pH, el cual hace que se deba mantener para que los enlaces sean estables. Carbohidratos. También reciben el nombre de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Estas son biomoléculas que se encuentran en todas las formas de vida y desempeñan diversas funciones. La principal es dar energía a los seres vivos. Su estructura química presenta grupos funcionales aldehído o cetona y varios grupos hidroxilo, además como los elementos químicos como son carbono, oxígeno e hidrógeno. Algunas también poseen nitrógeno, azufre y fósforo. En su forma natural se encuentran como azúcares pequeños llamados monosacáridos y como azúcares complejos llamados polisacáridos. Los monosacáridos son carbohidratos más simples. Tienen estructuras formadas por cadenas que van de 3 a 7 átomos de carbono. Presentan los grupos funcionales aldehído o cetona, y en cada carbono de la cadena hay un átomo de hidrógeno y un grupo hidroxilo. Los polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos. Su función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de... Los lípidos representan dos características principales. La primera es que tienen extensas regiones formadas casi en su totalidad por hidrógeno y carbono. También pueden contener oxígeno, nitrógeno y fósforo. La segunda característica es la insolubilidad de los lípidos en el agua. Eso implica que los lípidos sean... Funciones. Reserva. Constituyen la principal reserva energética del organismo. Estructural. Forman las bicapas lipídicas de las membranas citoplasmáticas y de los orgánulos celulares. Transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta el lugar de utilización o al tejido adiposo, almacenaje, se realiza mediante la emulsión de los lípidos por los ácidos biliares y los proteolípidos, asociaciones de proteínas específicas con triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, etc., que permiten su transporte por sangre y linfa. Los lípidos se clasifican en simples, presentan en su estructura química carbono, hidrógeno y oxígeno. Ejemplo de ellos son los triglicéridos y las ceras. Compuestos. Este grupo de lípidos presenta en su estructura química fósforo y nitrógeno, además de carbono, hidrógeno y oxígeno. Entre ellos se agrupan en fosfolípidos y esfingolípidos. Los esteroides. En este grupo se encuentra el colesterol, y que es el esteroide
Glucólisis. La palabra glucólisis se compone de los términos gluco, que significa dulce, y lisis, que se puede traducir como ruptura. Es una vía citosólica en la cual una molécula de glucosa es oxidada a dos moléculas de piruvato en presencia de oxígeno. En esta vía se conserva energía en forma de ATP y NADH. La primera parte, que es la fosforilación de la glucosa. Esta es fosforilada en su carbono de 6 a glucosa 6-fosfato por la enzima hexocinasa, con un gasto de una molécula de ATP. Esto permite que la glucosa pase por el torrente sanguíneo al citoplasma y se quede en él. Luego, la conversión de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. La enzima fosfohexosa isomerasa cataliza la conversión de una aldosa a una cetosa. Después, fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-biosfato, donde la enzima fosfofructosinasa 1 cataliza la reacción donde se transmite un grupo fosfato a la fructosa proveniente del ATP. Aquí se encuentra una ruptura en donde la fructosa 1,6-biosfato se rompe en las triosas fosfato dihidroxiacetona, aldolasa, y gliceraldehído 3-fosfato, una cetosa, por acción de la enzima aldosa. Luego, la interconversión de triosas fosfato, en donde la triosa fosfato isomerasa convierte la dihidroxiacetona en gliceraldehído 3-fosfato, que es la triosa, y esta puede seguir en la glucólisis. Luego, la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bisfosfoglicerato. Este paso es catalizado por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y gana una molécula de NADH. La transferencia de un grupo fosfato de 1,3-bisfosfoglicerato del ADP. Aquí es la primera fosforilación al nivel del sustrato, puesto que la enzima del fosfoglicerato sinasa transfiere a un grupo fosfato del 1,3-bifosfoglicerato del ADP formando ATP y 3-fosfoglicerato. El paso siguiente es la conversión del 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. La enzima fosfoglicerato mutasa transfiere el grupo fosfato del carbono 3 a lo que es el carbono 2 y luego pasa por una deshidratación del 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato. En esta reacción es llevada a cabo por la enzima enolasa. Por último, la transferencia del grupo fosfato del fosfenol piruvato del ADP. La piruvato sinasa cataliza la reacción que da lugar a la segunda fosforilación a nivel del sustrato. En esta fosforilación, el piruvato aparece primero en su forma enol y después pasa automáticamente a su forma ceto sin ayuda de alguna enzima. El ciclo de Krebs, también conocido como ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico, es un ciclo metabólico de importancia fundamental en todas las células que utilizan oxígeno durante el proceso de respiración celular. En estos organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es el anillo de conjunción de las rutas metabólicas responsables de la degradación y desasimilación de los carbohidratos, las grasas y las proteínas en anhídrido carbónico y agua con la formación de energía química. El ciclo toma su nombre en honor al científico anglo-alemán Hans Adolf Krebs, que propuso en 1997 los elementos clave de la ruta metabólica.
Por este descubrimiento recibió en 1953 el Premio Nobel de la Medicina. Paso 1. El acetil, que es un grupo de 2 carbonos procedentes de la degradación de moléculas complejas, se une a la coenzima A para entrar al ciclo. El acetilcoenzima A transfiere el acetil al oxalacetato, una molécula de 4 carbonos, para formar una molécula de ácido cítrico, que es una molécula de 6 carbonos. Paso 2. El citrato se convierte en cis-aconitato mediante la acotinasa. El isocitrato es una forma isométrica del citrato. Paso 3. La isocitrato deshidrogenasa oxidará el isocitrato a oxoglutarato. En este proceso se genera el poder reductor, que será almacenado en un NAD que se reducirá a NADH. Esta enzima transforma el isocitrato en oxasulcinato. Este cambio modifica la electronegatividad de la molécula, produciendo una descarboxilación. Paso 4. La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa transformará el acetoglutarato en succinilcoenzima A mediante la descarboxilación oxidativa. Este proceso se lleva a cabo en 3 pasos, realizados por 3 subunidades de la enzima. En este proceso se genera mucha energía, parte de ella servirá para unir una molécula de coenzima A y el resto se almacena en forma de poder reductor en NAD que se convierte en NADH. Paso 5. El succinilcoenzima A será hidrolizado por la succinilcoenzima A sintetasa para dar succinil. Esta enzima rompe el enlace entre la coenzima A y el sucil. El consustrato de esta reacción es el GDP, que aprovechará la energía de la reacción para unir el fósforo inorgánico. Paso 6. El succinato es transformado en fumarato por la succinato deshidrogenasa. La oxidación de la molécula, el poder reductor que se genera se almacena en FADH2, que almacena menor energía que el NAD, puesto que esta oxidación no es tan energética. Paso 7. El fumarato, mediante la fumarasa, es convertido en L-malato, mediante la hidratación con un grupo OH desde una molécula de agua. El malato se oxida por la malato deshidrogenasa, dando oxalacetato, generando una última molécula de NAD. Al final de este paso obtenemos nuevamente oxalacetato, que puede ser utilizado por el primer enzima del ciclo para volver a generar energía.